Me llevo las máquinas agrícolas más caras de toda esta feria. Las quiero todas. Pago en efectivo. Las palabras salieron de la boca de José Manuel Rodríguez con una tranquilidad que cortó el aire como un machete afilado. 58 años. Manos callosas que contaban décadas de trabajo bajo el sol implacable de Jalisco. Sombrero desgastado por 1000 días de lluvia y sequía. Camisa de algodón remendada en 3 lugares diferentes. Alejandro Vargas soltó una carcajada que retumbó por todo el pabellón de la feria agrícola. Sus dientes blancos y perfectos brillaron bajo las luces del mediodía, mientras intercambiaba miradas burlonas con Gerardo López, el gerente del evento. Los dos hombres vestían camisas almidonadas y botas de piel italiana, que costaban más que el salario anual de un jornalero. Solo había 300 máquinas de esa categoría en todo México, cada una valorada en 2.500.000 pesos. José Manuel acababa de declarar que se llevaría equipo agrícola por un valor total de 750 millones de pesos. Un hombre que no tenía ni para cambiar las llantas de su tractor oxidado de 1985. Lo que Alejandro y Gerardo no sabían era que en los próximos 45 minutos, esas risas se convertirían en súplicas desesperadas, que José Manuel no solo tenía el dinero, sino el poder para cambiar sus vidas para siempre, y que cada segundo de burla que acababan de compartir los perseguiría durante el resto de sus días, porque lo que José Manuel guardaba en el bolsillo trasero de su pantalón de mezclilla no solo humillaría a estos hombres arrogantes, los haría arrepentirse de cada palabra, de cada risa, de cada segundo en que creyeron que la riqueza de una persona se mide por la marca de su ropa. El pabellón central de la Feria Internacional Agrícola de Guadalajara se extendía como una catedral moderna bajo el cielo despejado de octubre. 500 hectáreas de maquinaria reluciente, tractores que parecían naves espaciales, cosechadoras con cabinas climatizadas y sistemas de navegación por satélite. El aroma a metal nuevo se mezclaba con el olor a tierra húmeda que llegaba desde los campos de demostración. José Manuel había manejado su viejo Ford Pickup durante 3 horas y 17 minutos desde su parcela en Amatitán. El motor tosía como un anciano enfermo cada vez que pisaba el acelerador. La carrocería tenía más abolladuras que una pelota de golf usada, pero había llegado puntualmente a las 10 de la mañana, tal como había planeado durante meses. Alejandro Vargas lo había visto llegar desde la terraza VIP del restaurante del recinto. 42 años. Heredero de 5 generaciones de hacendados. Dueño de 8.000 hectáreas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Su Porsche Cayenne, último modelo, estaba estacionado en el área reservada para invitados especiales, reluciente bajo el sol como una joya negra. «Mira nada más quién se apareció», murmuró Alejandro a Gerardo mientras señalaba hacia el estacionamiento público. «El loco de José Manuel. Seguro viene a babear viendo máquinas que jamás podrá tocar». Gerardo López ajustó su corbata de seda italiana y sonrió con esa sonrisa que había perfeccionado durante 15 años de tratar con millonarios. 45 años. Licenciado en Administración de Empresas por el Tecnológico de Monterrey. Gerente general de la feria más importante del sector agrícola en América Latina. Su traje gris Oxford había costado más que lo que José Manuel ganaba en 6 meses. «Ese hombre es una interferencia visual», comentó Gerardo mientras bebía su café expreso. «Nuestros clientes habituales no vienen aquí para encontrarse con elementos inadecuados». Los otros clientes del restaurante comenzaron a darse la vuelta hacia las ventanas. Algunos con curiosidad, otros con esa satisfacción morbosa de quien presencia algo que considera fuera de lugar. Una señora de cabello plateado murmuró a su acompañante, lo suficientemente alto para que otros la escucharan. «¿Quién será ese? No recuerdo haber visto gente así en nuestros eventos». José Manuel bajó de su camioneta con la dignidad silenciosa de quien ha trabajado toda su vida con las manos. Su camisa blanca de algodón estaba limpia pero desgastada. Sus pantalones de mezclilla tenían parches discretos en las rodillas. Sus botas de trabajo contaban historias de 1000 madrugadas en el campo. Llevaba colgando al cuello una pequeña medalla de la Virgen de Guadalupe que había pertenecido a su esposa Esperanza, fallecida 3 años atrás. En su bolsillo trasero llevaba un documento doblado 4 veces.
El papel estaba amarillento por el tiempo, las esquinas dobladas por años de ser llevado como un tesoro. Era un documento que nadie en esa feria esperaba ver. Un documento que cambiaría todo en exactamente 38 minutos. José Manuel caminó lentamente hacia la entrada principal del pabellón. Sus pasos eran seguros pero sin prisa. Saludó cortésmente al personal de seguridad con un «buenos días», que sonaba como el eco de generaciones de campesinos respetuosos. Los guardias, uniformados e instruidos para identificar el perfil adecuado de visitantes, intercambiaron miradas de duda. «Disculpe, señor», le dijo uno de ellos, un joven de 25 años con corbata azul marino. ¿Necesita ayuda para encontrar la entrada de visitantes generales? Esta es la zona VIP. José Manuel sonrió con paciencia. Vengo a la subasta especial de maquinaria pesada, la que empieza a las 11. El guardia miró la lista en su tablet. Esa subasta es solo para compradores precalificados, señor. Necesitaría presentar una carta de crédito bancario por un mínimo de 50 millones de pesos. Entiendo, respondió José Manuel sin alterarse. ¿Dónde puedo presentar mi documentación? Alejandro había bajado de la terraza y se acercaba con Gerardo. Sus zapatos de piel resonaban contra el piso de mármol como martillos golpeando el orgullo ajeno. La multitud se apartaba naturalmente a su paso, como el mar que se abre ante la proa de un yate de lujo. Con todo respeto, don José, dijo Alejandro con esa condescendencia que se disfraza de cortesía. Creo que se equivocó de lugar. La Feria Municipal de Tractores Usados es la próxima semana en Zapopan. José Manuel lo miró directamente a los ojos, sin furia, sin sumisión, con esa serenidad que solo poseen quienes han aprendido que el verdadero poder no necesita gritar para hacerse escuchar. Buenos días, Alejandro. Vengo exactamente al lugar correcto. Mire, señor, intervino Gerardo con tono profesional pero condescendiente. Entiendo que las máquinas sean impresionantes, pero déjeme explicarle algo sobre el mercado de maquinaria agrícola de alta gama. Estas cosechadoras John Deere Serie S llevan tecnología de vanguardia. Sistemas de inteligencia artificial para optimización de cosecha, GPS con precisión centimétrica, cabinas con aire acondicionado automático y asientos ergonómicos de cuero genuino. Hizo una pausa deliberada, como un profesor que explica matemáticas básicas a un niño. El precio de entrada son 2.500.000 pesos. Solo el precio de entrada. Muchas se venden por encima de los 3 millones. Quizás podamos mostrarle opciones más adecuadas a su perfil en el pabellón de equipos reacondicionados. Una gota de sudor recorrió la frente de Gerardo mientras esperaba la reacción de José Manuel. No por el calor, sino por la incomodidad de tener que explicar lo obvio. Sus manos se humedecieron ligeramente y tuvo que limpiarlas discretamente en el pantalón. José Manuel asintió lentamente, como si estuviera digiriendo información completamente nueva. ¿3 millones por máquina, dice usted? Algunas hasta 3.500.000, confirmó Alejandro con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Sabe cuánto gana alguien como yo al año, don José? Probablemente más de lo que usted verá en toda su vida. Y aún así, comprar una de esas máquinas representa una inversión muy seria. Los otros visitantes del pabellón comenzaron a formar un semicírculo discreto alrededor de la conversación. Una señora de vestido blanco le dio un codazo a su marido. «Cariño, esto se va a poner interesante», susurró. 3 hombres de trajes oscuros se detuvieron fingiendo examinar un folleto publicitario, pero con los ojos fijos en José Manuel. El aire se volvió denso, pesado, como si el oxígeno hubiera comenzado a espesar por la tensión creciente. El zumbido del aire acondicionado industrial resonaba como un motor lejano. El murmullo de conversaciones en otros pasillos llegaba atenuado, como ecos de otro mundo. «No se ofenda, don José», continuó Alejandro, «pero personas como usted generalmente se sienten más cómodas en la sección de herramientas manuales y refacciones básicas. Este nivel de tecnología requiere un entendimiento técnico y financiero que...» Se detuvo a mitad de frase. José Manuel había sacado lentamente de su bolsillo una billetera de cuero gastado. No era de marca reconocida. No tenía herrajes dorados ni costuras decorativas. Era el tipo de billetera que compra un hombre trabajador en el mercado municipal y usa hasta que se deshace. Pero cuando José Manuel la abrió, Alejandro vio algo que no esperaba.
Una fotografía en blanco y negro, desgastada por el tiempo. Un hombre mayor de pie junto a un tractor antiguo. En el fondo se veía una casa de adobe, y más allá, campos que se extendían hasta el horizonte. ¿Quién es ese viejo de la foto?, preguntó Alejandro con burla. ¿Su abuelo soñando con ser hacendado? José Manuel miró la fotografía con una reverencia que hizo que el ambiente cambiara sutilmente. Su voz se suavizó, pero adquirió una firmeza que antes no había mostrado. Alguien que vale más que todos ustedes juntos. El silencio que siguió duró exactamente 8 segundos. Se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado, el roce de la ropa cuando alguien se movía incómodo, la respiración contenida de Gerardo. Durante esos 8 segundos, Alejandro dejó de sonreír lentamente. Gerardo tragó saliva con dificultad. José Manuel no apartaba los ojos de la fotografía. Entonces, un joven empleado de la feria, apenas 22 años, se acercó corriendo desde la oficina principal. Llevaba una tablet en las manos y respiraba agitadamente. «Señor López», dijo dirigiéndose a Gerardo, «hay una llamada urgente para usted. Es del Banco Nacional de México. Dicen que es sobre un cliente VIP que acaba de llegar». Gerardo frunció el ceño. «¿Un cliente VIP? Ya tenemos registrados a todos los compradores importantes del día». El joven empleado miró nerviosamente hacia José Manuel, luego de vuelta a Gerardo. «Señor, dicen que es extremadamente urgente, que necesita verificar inmediatamente la información de un cliente llamado José Manuel Rodríguez». El aire del pabellón se volvió completamente inmóvil. José Manuel guardó la fotografía con cuidado en su billetera. Sus movimientos eran lentos, deliberados, como si cada gesto tuviera un significado profundo. Miró a Alejandro, luego a Gerardo, finalmente al empleado joven. «Creo que esa llamada es para mí», dijo con voz tranquila. Alejandro sintió que algo frío recorrió su espalda. No era miedo exactamente. Era la sensación incómoda de cuando las cosas no son lo que parecen. De cuando la realidad comienza a moverse bajo tus pies como arena movediza. «¿Para usted?», repitió Gerardo con voz ligeramente entrecortada. «Señor, creo que hay algún malentendido». José Manuel sacó entonces del bolsillo de su camisa un teléfono celular. No era el último modelo. Tenía una funda protectora verde desgastada, pero cuando lo encendió y marcó un número que claramente sabía de memoria, la llamada fue contestada inmediatamente. «Buenas tardes. Habla José Manuel Rodríguez. Sí, estoy en la feria. No he tenido problemas para presentar mi documentación. Todavía no». Hizo una pausa. Sus ojos recorrieron las caras de Alejandro y Gerardo. «Sí, entiendo. Procederé como acordamos». Colgó el teléfono. El silencio volvió a apoderarse del pabellón. Pero esta vez era diferente. No era el silencio de la incomodidad. Era el silencio que precede a un trueno. «Señores», dijo José Manuel guardando su teléfono, «parece que hay algunas verificaciones bancarias que hacer. Nos dirigimos a la oficina administrativa». Gerardo sintió que las palmas de sus manos comenzaron a sudar. Su respiración se volvió ligeramente más superficial. Alejandro dejó de balancearse sobre los talones de sus zapatos italianos. En exactamente 27 minutos, ambos hombres descubrirían que acababan de cometer el error más costoso de sus vidas, que el hombre al que habían tratado como un intruso no solo tenía el dinero para comprar todas las máquinas de la feria, tenía el poder para cambiar el destino de cualquiera que osara subestimarlo, y que la fotografía que llevaba en su billetera no era de su abuelo soñando con ser hacendado, era de su abuelo, el fundador de la cooperativa agrícola más grande del occidente de México. «Espera un momento. Antes de que veas lo que está por suceder, necesito pedirte algo. Sé que en este momento estás indignado. Yo también lo estaba cuando escuché esta historia por primera vez. Porque sabes lo que se siente ser juzgado sin que te conozcan. Porque entiendes que el respeto no debería depender de cuánto dinero llevas en el bolsillo. Dale like ahora mismo si tú también has sido subestimado por tu apariencia. Suscríbete porque estas historias demuestran que la verdadera riqueza está en el corazón, no en el traje. Y comenta, la dignidad no tiene precio. Si crees que nadie merece ser tratado como José Manuel está siendo tratado, hazlo ahora. Porque lo que José Manuel está a punto de revelar no solo callará a Alejandro y Gerardo, los hará arrepentirse de cada palabra, de cada risa, de cada segundo de crueldad. Lo que viene
No es solo justicia. Es la lección más poderosa sobre el respeto que verás hoy. Ahora sí, continuemos. La oficina administrativa de la feria ocupaba toda la planta alta del edificio principal. Ventanas de piso a techo ofrecían una vista panorámica de los 550 hectáreas del recinto. Desde allí se podía ver el movimiento de miles de visitantes, tractores haciendo demostraciones, y las carpas blancas donde se exhibían las máquinas más costosas de América Latina. Gerardo López caminaba delante del grupo con pasos que intentaban parecer seguros, pero sus zapatos de piel italiana resonaban irregularmente contra el mármol. Cada tercer paso sonaba ligeramente más fuerte, como si estuviera presionando demasiado el piso para compensar una inseguridad creciente. Sus manos se movían nerviosas hacia su corbata cada 15 segundos. Alejandro Vargas lo siguió manteniendo su aire de superioridad, pero algo había cambiado en su postura. Sus hombros estaban ligeramente más rígidos. Su sonrisa había perdido 5 grados de confianza. Miraba a José Manuel de reojo cada pocos pasos, como si intentara descifrar un acertijo que no lograba entender. José Manuel caminaba detrás de ellos con la tranquilidad de quien lleva décadas levantándose antes del amanecer para trabajar la tierra. Sus botas de trabajo, gastadas pero limpias, producían un sonido constante y confiado. No miraba hacia los lados. No parecía impresionado por las oficinas lujosas ni por los cuadros de expresidentes que adornaban las paredes. En su bolsillo, el documento amarillento esperaba su momento como una bomba silenciosa. «Señor Rodríguez», dijo Gerardo mientras abría la puerta de su oficina privada, «espero que entienda que estos procedimientos son estándar para todos nuestros clientes. No es nada personal». La oficina era un despliegue calculado de éxito. Escritorio de caoba importada, diplomas enmarcados en oro, fotografías con gobernadores y empresarios importantes, una ventana que ofrecía la mejor vista del recinto. Todo diseñado para intimidar a visitantes y recordarles quién tenía el poder en esa habitación. «Por supuesto», respondió José Manuel tomando asiento en una de las sillas de cuero frente al escritorio. «Proceda como considere necesario». Gerardo se sentó detrás de su escritorio y encendió su computadora. La pantalla se iluminó mostrando el sistema bancario de verificación de clientes. Sus dedos teclearon con la velocidad de alguien que había hecho esto miles de veces, pero había una tensión nueva en sus movimientos. «Necesitaré su identificación oficial y cualquier documentación bancaria que traiga consigo», dijo mientras ajustaba la pantalla para que Alejandro pudiera ver desde su posición de pie, junto a la ventana. José Manuel sacó de su billetera una credencial de elector, desgastada por el uso. La fotografía mostraba a un hombre serio, con arrugas que hablaban de décadas bajo el sol. La dirección indicaba una pequeña localidad rural de Amatitán que Alejandro conocía bien. Era una de las zonas más humildes de toda la región. «José Manuel Rodríguez González», leyó Gerardo en voz alta mientras capturaba los datos. «Nacido el 15 de marzo de 1965. Domicilio en Amatitán». Alejandro se rió suavemente. «Amatitán. Conozco esa zona. Parcelas de 5 hectáreas. Casas de adobe. La gente ahí vive con lo justo para sobrevivir». José Manuel no respondió. Simplemente esperó a que Gerardo terminara de ingresar los datos. Pero sus ojos se fijaron en Alejandro, con una intensidad que hizo que el aire de la habitación se sintiera más denso. «Ahora necesito que me proporcione información sobre sus cuentas bancarias», continuó Gerardo. «Número de cuenta, institución financiera, saldo disponible». José Manuel sacó entonces el documento amarillento de su bolsillo trasero. Lo desdobló con el mismo cuidado con que un arqueólogo manipula un pergamino antiguo. El papel crujió suavemente. Las líneas de los dobleces estaban tan marcadas que parecían surcos tallados por el tiempo. «Creo que esto responderá a sus preguntas», dijo extendiéndolo sobre el escritorio. Gerardo miró el documento. Al principio, sus ojos lo recorrieron con la velocidad rutinaria de quien revisa papeles todo el día. Pero después de 3 segundos, su expresión comenzó a cambiar. Sus cejas se fruncieron ligeramente. Sus ojos regresaron al inicio del documento y lo leyeron de nuevo, más lentamente. «¿Qué es eso?», preguntó Alejandro acercándose al escritorio. Gerardo levantó el documento hacia la luz que entraba por la ventana.
Lo examinó como si fuera una reliquia que no pudiera creer que fuera real. Sus manos comenzaron a temblar casi imperceptiblemente. Es un certificado de participación en la Cooperativa Agrícola del Occidente, dijo con voz que había perdido toda su confianza anterior. Fechado en 1942. ¿Y eso qué significa?, preguntó Alejandro con impaciencia. Gerardo no respondió inmediatamente. Estaba leyendo los detalles más pequeños del documento. Sus ojos se abrieron gradualmente hasta que quedaron fijos en una línea específica. Una línea que contenía un número que hizo que todo el aire saliera de sus pulmones. «Señor Rodríguez», dijo con voz entrecortada, «¿podría explicarme qué significa esta cifra aquí?». Señaló con un dedo tembloroso hacia la parte inferior del documento. José Manuel se inclinó ligeramente para ver dónde apuntaba, aunque claramente sabía exactamente qué línea estaba señalando. «Son las hectáreas que mi abuelo aportó cuando se fundó la cooperativa», respondió José Manuel con naturalidad. 47.500 hectáreas. El silencio que siguió no fue de 8 segundos como antes. Fue de 15 segundos completos. 15 segundos durante los cuales se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado, el tic-tac del reloj de pared, el murmullo lejano de la feria que continuaba abajo, y la respiración cada vez más agitada de Gerardo. Alejandro se acercó al escritorio y arrebató el documento de las manos de Gerardo. Sus ojos recorrieron el papel con desesperación creciente. Buscaba algo que le dijera que esto era una broma, un malentendido, una falsificación elaborada. «Esto no puede ser real», murmuró. 47.500 hectáreas. Eso es más tierra que toda mi familia combinada. José Manuel asintió pacientemente. Mi abuelo, Anastasio Rodríguez, fue uno de los fundadores de la Cooperativa Agrícola del Occidente en 1942. Aportó sus tierras a cambio de participaciones. Cuando él murió, las participaciones pasaron a mi padre. Cuando mi padre murió, pasaron a mí. Gerardo había comenzado a teclear frenéticamente en su computadora. Sus dedos se movían tan rápido que ocasionalmente presionaba teclas equivocadas y tenía que volver a escribir. Una gota de sudor se deslizó por su frente hasta llegar a su ceja derecha. «Estoy buscando información sobre la Cooperativa Agrícola del Occidente», murmuró mientras navegaba entre múltiples ventanas en su pantalla. «Esto no puede ser. No puede ser». La pantalla se iluminó con una página web oficial. El logotipo de la cooperativa aparecía en la parte superior, una imagen estilizada de campos de maíz bajo un sol radiante. Debajo, información corporativa que hizo que Gerardo palideciera por completo. «Cooperativa Agrícola del Occidente», leyó en voz alta. Fundada en 1942. Actualmente controla 230.000 hectáreas de tierra productiva en Jalisco, Nayarit y Colima. Valor estimado de activos: 4.500 millones de pesos. Sus manos se detuvieron completamente sobre el teclado. Principal accionista individual: José Manuel Rodríguez González, con 42% de participación total. Alejandro sintió que sus rodillas casi cedieron. Tuvo que agarrarse al borde del escritorio para mantener el equilibrio. Su respiración se volvió superficial y rápida. La habitación comenzó a girar ligeramente a su alrededor. «Eso significa», y comenzó a decir, pero las palabras se le atoraron en la garganta. «Eso significa», continuó José Manuel con voz tranquila, «que mi participación en la cooperativa está valuada en aproximadamente 1.890 millones de pesos, sin contar las propiedades individuales que mantengo fuera de la cooperativa». Gerardo cerró los ojos y los abrió lentamente, como si esperara que al hacerlo la realidad cambiara. Pero la pantalla de su computadora seguía mostrando la misma información. Los números seguían siendo los mismos. José Manuel Rodríguez seguía siendo la misma persona que habían estado humillando durante los últimos 30 minutos. «Hay algo más», dijo José Manuel sacando su teléfono celular. «Mi hija María Guadalupe debería estar llegando en cualquier momento. Ella maneja las relaciones internacionales de la cooperativa». Como si hubiera estado esperando esa señal, la puerta de la oficina se abrió suavemente. Una mujer de 35 años entró con la confianza silenciosa de quien ha pasado años negociando con empresarios internacionales. Vestía un traje azul marino profesional, llevaba un portafolio de cuero genuino
y su presencia transformó inmediatamente la dinámica de la habitación. «Papá», dijo besando la mejilla de José Manuel, «¿todo bien por aquí?» Detrás de ella entró un hombre alto de 50 años, vestido con un traje gris carbón que claramente costaba más que el salario mensual de un ejecutivo. Sus zapatos brillaban como espejos. Su reloj era un Rolex que Alejandro reconoció inmediatamente como una edición limitada de 200,000 pesos. «Les presento a Ricardo Fernández», dijo María Guadalupe, representante legal de Exportadores Agrícolas Internacional. «Hemos venido a formalizar la compra que mi padre planea hacer hoy». Ricardo se acercó a estrechar la mano de Gerardo, quien la recibió como si fuera de cristal. Sus propias manos estaban visiblemente húmedas de sudor. «Señor López», dijo Ricardo con voz profesional, «entiendo que están procesando la documentación del señor Rodríguez para la subasta de esta tarde. Espero que no haya habido inconvenientes». Gerardo abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Miró a José Manuel, luego a María Guadalupe, después a Ricardo, finalmente de vuelta a la pantalla de su computadora donde los números seguían confirmando su peor pesadilla. No ha habido inconvenientes», logró decir finalmente. Alejandro, quien había permanecido apoyado contra el escritorio intentando procesar lo que estaba sucediendo, finalmente encontró su voz. Pero ya no era la voz confiada y condescendiente de antes. Era la voz de alguien que acababa de darse cuenta de que había cometido un error catastrófico. «Señor Rodríguez», dijo con voz temblorosa, nosotros, no sabíamos». José Manuel se volvió hacia él con la misma calma que había mantenido durante toda la mañana. No había triunfo en sus ojos. No había venganza. Solo una tristeza profunda y una sabiduría que venía de haber visto demasiadas veces cómo la arrogancia ciega a las personas. «¿No sabían qué, Alejandro? No sabíamos quién era usted realmente». José Manuel se levantó lentamente de su silla. Caminó hacia la ventana que daba al recinto ferial. Allá abajo, miles de personas se movían entre tractores y cosechadoras. Familias humildes que ahorraban todo el año para poder venir a ver máquinas que jamás podrían comprar. Trabajadores del campo que soñaban con tener equipos que hicieran su trabajo menos pesado. «Ese es exactamente el problema», dijo sin voltear hacia Alejandro y Gerardo. «Ustedes no sabían quién era yo, pero eso no era lo importante. Lo importante era que sabían que era un ser humano, y aún así eligieron tratarme como si fuera menos que eso». Se volvió para enfrentarlos directamente. «La riqueza no está en lo que tienes, sino en cómo tratas a quienes crees que no tienen nada que ofrecerte». María Guadalupe abrió su portafolio y sacó una carpeta gruesa llena de documentos. Los colocó sobre el escritorio de Gerardo con un sonido seco que resonó como un martillo de juez. «Estos son los contratos de exportación que tenemos firmados para los próximos 5 años», explicó. 23 países, $450 millones en compromisos de entrega. Para cumplir esos contratos, necesitamos exactamente las máquinas que se subastan hoy. Ricardo se acercó a la carpeta y señaló documentos específicos. «Aquí tienen cartas de crédito del Banco Nacional de México, BBVA, y Santander por un total de 500 millones de pesos, preaprobadas para compras de maquinaria agrícola. El señor Rodríguez está autorizado para gastar hasta esa cantidad en efectivo hoy mismo». Alejandro sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. No solo había humillado al hombre más rico de la región, había humillado a alguien cuyo poder económico superaba el suyo por un margen que jamás había imaginado posible. «Señor Rodríguez», dijo con voz quebrada, «le ofrezco una disculpa sincera. No hay excusa para cómo lo tratamos». José Manuel lo miró durante un largo momento. En sus ojos no había odio, había decepción. La decepción de alguien que había esperado encontrar seres humanos decentes, y en su lugar había encontrado prejuicio disfrazado de superioridad. «Alejandro», dijo finalmente, «durante años has intentado comprar mi tierra. Has enviado intermediarios, has hecho ofertas, has presionado a mis vecinos para que me convenzan de vender». Alejandro asintió, incapaz de negar algo que ambos sabían que era cierto. «Ahora entiendo por qué», continuó José Manuel. «No querías mi pequeña parcela de 5 hectáreas. Querías acceso a las 47.500 hectáreas que controla mi familia.
Quería ser socio de la operación más grande del occidente de México. La verdad cayó sobre Alejandro como una montaña de piedras. Durante años había estado intentando convencer a José Manuel de vender lo que él creía era una propiedad insignificante. En realidad, había estado intentando acceder a un imperio agrícola que lo convertía en uno de los hombres más poderosos del país. Y había arruinado esa posibilidad para siempre con 30 minutos de arrogancia. En exactamente 12 minutos, la subasta comenzaría. José Manuel compraría las máquinas más caras de la feria. Pero antes de eso, haría algo que cambiaría la vida de todos los presentes de una manera que ninguno de ellos podía imaginar. El salón de subastas VIP se había transformado en un coliseo moderno. 200 sillas tapizadas en cuero negro formaban semicírculos perfectos frente a un escenario donde las máquinas agrícolas más costosas de América Latina esperaban encontrar nuevo dueño. El aire acondicionado luchaba contra el calor generado por la tensión de 180 millonarios reunidos en un mismo espacio. José Manuel entró al salón exactamente a las 11 de la mañana. Ya no llevaba su sombrero desgastado. Ya no caminaba con la discreción del campesino humilde que había llegado 3 horas antes. Caminaba con la dignidad silenciosa de alguien que acababa de recordarle al mundo que el poder real no necesita gritar para hacerse respetar. María Guadalupe lo acompañaba del brazo derecho. Ricardo Fernández caminaba a su izquierda, llevando un portafolio que contenía 500 millones de pesos en cartas de crédito. Detrás de ellos, 3 empleados del banco empujaban un carrito con documentación que pesaba 47 kilogramos. 179 pares de ojos se volvieron hacia ellos. La conversación que había llenado el salón durante los últimos 20 minutos se detuvo como si alguien hubiera presionado el botón de pausa en un reproductor gigante. El silencio se extendió durante 8 segundos completos. 8 segundos, en los que se podía escuchar el zumbido de las cámaras de seguridad, el roce de la tela cuando alguien se acomodaba nerviosamente en su asiento, y el latido acelerado de varios corazones que acababan de entender que estaban presenciando algo histórico. Alejandro Vargas ya estaba sentado en la tercera fila, junto a otros hacendados de la región. Su traje de 5,000 pesos parecía haberse arrugado en los últimos 30 minutos. Sus manos descansaban sobre sus rodillas, pero sus dedos se movían involuntariamente, como si estuviera tocando un piano invisible. Había intentado peinarse 3 veces desde que salió de la oficina de Gerardo, pero su cabello se negaba a mantener la forma perfecta de siempre. Gerardo López ocupaba un asiento especial reservado para administradores del evento. Durante los últimos 12 minutos, había revisado obsesivamente los documentos de José Manuel en su tablet, como si esperara encontrar un error que le dijera que todo había sido un malentendido. Pero cada verificación confirmaba la misma realidad imposible. El hombre más humilde de la feria era también el más rico. José Manuel eligió un asiento en la 5ª fila, exactamente en el centro. No el lugar más prominente. No el asiento que correspondía a alguien con su poder económico. Un lugar donde pudiera ver todo sin llamar la atención innecesaria. María Guadalupe se sentó a su derecha. Ricardo a su izquierda. El subastador, un hombre elegante de 60 años con experiencia en eventos de alta sociedad, subió al pódium con un martillo dorado que había presidido la venta de miles de millones de pesos en maquinaria durante los últimos 15 años. «Señoras y señores», dijo con voz que resonó perfectamente en cada rincón del salón, «bienvenidos a la subasta anual de maquinaria agrícola de alta gama. Hoy pondremos a la venta 300 unidades de los equipos más avanzados del mundo». Hizo una pausa calculada mientras su mirada recorría los rostros de los asistentes. Comenzaremos con la joya de nuestra colección. Una cosechadora John Deere Serie S790. Motor de 13.6 litros. 690 caballos de fuerza. Tecnología de inteligencia artificial para optimización automática de cosecha. Valor base, 2.500.000 pesos. La máquina apareció en pantallas gigantes alrededor del salón. Era imposible no admitir su belleza. Líneas aerodinámicas que parecían diseñadas por artistas. Cabina de cristal que ofrecía una vista panorámica de 360 grados. Cada detalle había sido concebido para representar la perfección de la ingeniería moderna.
Abrimos la puja en 2.500.000 pesos. ¿Quién da 2.500.000? 5 manos se alzaron inmediatamente. El subastador sonrió con la satisfacción de quien sabe que está presenciando una competencia millonaria. 2.700.000. 3 manos permanecieron arriba. 2.900.000. 2 manos. 3.100.000. Una mano. La de un empresario de Michoacán que sudaba visiblemente bajo su traje de lino. ¿Alguien más? ¿3.200.000? José Manuel levantó su mano con tranquilidad. El salón completo se volvió hacia él como un solo organismo. 179 personas que súbitamente recordaron las historias que habían circulado durante los últimos 30 minutos. El campesino humilde que había resultado ser el dueño de la operación agrícola más grande del occidente mexicano. 3.200.000 para el caballero de la quinta fila, confirmó el subastador. ¿Alguien da 3.400.000? El empresario de Michoacán miró hacia José Manuel, evaluó sus opciones durante 5 segundos y lentamente bajó su mano. No iba a competir contra alguien que tenía 500 millones de pesos preaprobados para gastar en una sola tarde. 3.200.000 a la 1, a las 2, vendida. El martillo dorado golpeó contra el pódium con un sonido que resonó como trueno en medio de la tensión. José Manuel acababa de comprar su primera máquina, pero todos en el salón sabían que esto era solo el comienzo. Siguiente lote, continuó el subastador. Tractor John Deere 8400R, el más potente de su categoría. Motor de 9 litros, 470 caballos de fuerza. Sistema de navegación GPS con precisión centimétrica. Valor base, 1.800.000 pesos. José Manuel levantó su mano antes de que terminara la descripción. 2 millones, dijo con voz clara que llegó a cada rincón del salón. Un murmullo recorrió las filas de asientos. José Manuel no solo estaba comprando sin regatear, sin estrategia, como alguien para quien el dinero era solo un número abstracto. ¿Alguien da 2.100.000? Preguntó el subastador mirando hacia el resto del salón. Silencio absoluto. Nadie iba a competir contra alguien que claramente tenía recursos ilimitados. Vendido por 2 millones. Durante los siguientes 45 minutos, José Manuel compró 17 máquinas más. Cosechadoras, tractores, sembradoras, equipos de riego automatizado. Cada vez que el subastador describía un lote, él levantaba su mano y ofrecía un precio que nadie más se atrevía a desafiar. Los números se acumularon como una avalancha financiera. 53.600.000 pesos en 45 minutos. Pero entonces, algo cambió. José Manuel se levantó de su asiento. Caminó hacia el pódium con pasos lentos y deliberados. El subastador se detuvo a mitad de la descripción de una sembradora de precisión, confundido por esta interrupción sin precedentes. «Señores», dijo José Manuel cuando llegó al pódium, «¿puedo dirigirme al salón por un momento?» El subastador miró hacia Gerardo López, quien asintió nerviosamente desde su asiento. José Manuel tomó el micrófono con la naturalidad de alguien que había hablado frente a miles de trabajadores durante décadas. «Mi nombre es José Manuel Rodríguez González», dijo. Su voz, amplificada por el sistema de sonido, llenó cada espacio del salón. «Algunos de ustedes me conocen, otros me conocieron esta mañana, y otros más se enteraron hace una hora de quién soy realmente». Alejandro sintió que cada palabra era dirigida específicamente hacia él. Sus manos se cerraron involuntariamente hasta formar puños. Su respiración se volvió superficial. «Durante 58 años he trabajado la tierra», continuó José Manuel. «He visto salir el sol desde los campos más de 21,000 veces. He plantado semillas con estas manos cuando tenían 8 años y cuando tenían 50. He cosechado maíz bajo lluvia, bajo sol, bajo granizo y bajo lágrimas». Hizo una pausa. Sus ojos recorrieron los rostros de los asistentes. «Heredé riqueza, es cierto, pero también heredé responsabilidad. La responsabilidad de recordar de dónde vengo y por qué estoy aquí». María Guadalupe sonrió desde su asiento. Había escuchado versiones de este discurso durante toda su vida, pero nunca en un contexto como este. «Hoy compré 18 máquinas por un valor de 53.600.000 pesos.
continuó José Manuel. Máquinas que me ayudarán a cumplir contratos internacionales por 450 millones de dólares. Máquinas que generarán empleos para 1.200 familias durante los próximos 5 años. El salón estaba absolutamente silencioso. 200 personas contenían la respiración. Pero hay algo que quiero que entiendan. El dinero no cambia quién eres. Solo revela quién has sido siempre. Se volvió hacia donde estaba sentado Alejandro. Alejandro Vargas. Durante años intentaste comprar mi tierra. Me enviaste intermediarios que me ofrecían precios justos por mi parcela de 5 hectáreas. Precios que habrían sido generosos si realmente hubiera sido solo dueño de 5 hectáreas. Alejandro bajó la mirada. Sus mejillas se colorearon con un rojo que no tenía que ver con el calor del salón. Pero nunca se te ocurrió simplemente preguntarme quién era. Nunca se te ocurrió tratarme como un igual y conocer mi historia antes de asumir que mi valor se limitaba a lo que podías ver. José Manuel se acercó 3 pasos hacia donde estaba Alejandro. Hoy podrías haber sido mi socio. Podrías haber formado parte de la expansión más grande de la cooperativa en 80 años. Podrías haber tenido acceso a mercados internacionales que multiplican las ganancias por 10. La verdad de esas palabras golpeó a Alejandro como un puñetazo en el estómago. No solo había perdido la oportunidad de su vida, la había destruido con sus propias manos. Pero elegiste la burla por encima del respeto. Elegiste el prejuicio por encima de la curiosidad. Y al hacerlo, elegiste la pequeñez por encima de la grandeza. José Manuel regresó al centro del pódium. Señor López, dijo dirigiéndose hacia Gerardo, quien se había encogido visiblemente en su asiento. Usted administra el evento agrícola más importante de la región. Tiene el poder de crear oportunidades o de destruirlas, de incluir o de excluir, de elevar o de humillar. Gerardo asintió débilmente, incapaz de sostener la mirada de José Manuel. Su trabajo es servir a todos los participantes con igual dignidad, pero esta mañana eligió ser guardián de privilegios que no le corresponden. Eligió ser juez de valor humano basándose en apariencias. José Manuel miró hacia el resto del salón. Cada persona que está aquí llegó en algún momento desde la humildad. Sus abuelos, sus bisabuelos, alguien en su familia comenzó con las manos vacías y construyó lo que ustedes heredaron o multiplicaron. Olvidar eso no los hace superiores, los hace ciegos. Sacó su teléfono celular y marcó un número. La llamada fue contestada inmediatamente. María Elena, soy José Manuel. Sí, ya terminé aquí. Procede con lo que hablamos. Colgó y se dirigió nuevamente al salón. Hace 1 hora hice una llamada a mi administradora. Le pedí que preparara documentos para donar 10 de las 18 máquinas que compré hoy a cooperativas pequeñas de la región. Cooperativas de campesinos que trabajan parcelas de 5, 10, 20 hectáreas. Gente como la que yo parecía ser esta mañana. Un murmullo de asombro recorrió el salón como una ola. 27 millones de pesos en maquinaria que se distribuirá gratuitamente entre quienes más la necesitan. No como caridad, como reconocimiento. Reconocimiento a que el trabajo honesto merece herramientas dignas. María Guadalupe se había puesto de pie, con lágrimas de orgullo corriendo por sus mejillas. La diferencia entre riqueza y abundancia, continuó José Manuel, es que la riqueza se acumula, la abundancia se comparte, y solo cuando compartes verdaderamente, entiendes lo que significa tener. Se dirigió una vez más hacia Alejandro. Alejandro, te ofrezco una oportunidad, una sola oportunidad. Ven a mi parcela el próximo lunes a las 6 de la mañana. No vengas en tu Porsche. Ven en cualquier vehículo que tengas. Trae botas de trabajo y ropa que puedas ensuciar. Pasa un día trabajando la tierra con tus propias manos. Al final del día, si puedes mirarme a los ojos y decirme que entiendes lo que significa ganarse el respeto, hablaremos de negocios. Alejandro levantó la mirada por primera vez en 20 minutos. Sus ojos estaban húmedos. ¿Haría eso por mí? Después de cómo lo traté. José Manuel sonrió con una tristeza sabia. Lo hago por el hombre que podría ser si elige serlo. Se volvió hacia Gerardo. Señor López, usted conservará su trabajo, pero tengo una condición. Durante los próximos 12 meses, cada vez que alguien entre a esta feria vestido con ropa de trabajo,
con botas gastadas, con manos callosas. Quiero que se acerque personalmente a saludarlo, que le pregunte su nombre, que le pregunte su historia, y que lo trate con el mismo respeto que trataría a cualquier millonario. Gerardo asintió vigorosamente, como si le hubieran ofrecido salvación, porque la verdadera riqueza de un país no está en sus empresarios más exitosos, está en cómo trata a sus trabajadores más humildes. José Manuel regresó el micrófono al subastador y caminó hacia la salida del salón. María Guadalupe y Ricardo lo siguieron. Los empleados del banco empujaron el carrito con documentación detrás de ellos, pero antes de llegar a la puerta, José Manuel se detuvo y se volvió una última vez. Una cosa más, la fotografía que llevo en mi billetera, la fotografía de mi abuelo junto a su tractor, fue tomada el día que fundó la cooperativa en 1942. Ese día donó 47.500 hectáreas que había acumulado durante 30 años de trabajo. Las donó para crear oportunidades para otros campesinos. Su voz se suavizó, pero siguió llegando a cada rincón del salón. Yo no heredé tierra, heredé propósito. El propósito de recordar que todo lo que tenemos es prestado, y que solo vale la pena tenerlo si estás dispuesto a compartirlo con quien lo necesita. Salió del salón bajo un silencio que duró 3 minutos completos después de que la puerta se cerró detrás de él. 6 meses después, Alejandro Vargas se convirtió en socio minoritario de la Cooperativa Agrícola del Occidente. Había pasado 90 días trabajando la tierra, primero como penitencia, después como pasión redescubierta. Su arrogancia se transformó en humildad. Su desprecio se convirtió en respeto. Gerardo López implementó un programa de becas para hijos de trabajadores agrícolas, financiado con sus propios ahorros. Cada mañana durante un año completo, saludó personalmente a cada visitante humilde que llegaba a la feria. Aprendió 735 nombres, escuchó 735 historias, y entendió que la dignidad no se compra ni se vende. Las 10 máquinas donadas por José Manuel generaron un incremento del 40% en la productividad de 23 cooperativas pequeñas. 1.800 familias mejoraron sus ingresos. 400 niños pudieron continuar estudiando en lugar de trabajar los campos. Y José Manuel regresó a su parcela de 5 hectáreas en Amatitán, donde sigue levantándose antes del amanecer para trabajar con sus propias manos. Porque entendió hace mucho tiempo que el verdadero poder no está en cuánto puedes acumular, está en cuánto puedes dar sin perder nada de lo que realmente importa. Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia te tocó de alguna manera, porque sabes lo que se siente ser juzgado sin que te conozcan, porque entiendes que la dignidad no tiene precio, porque crees que el respeto se gana, no se compra. Dale like si crees que todos merecemos ser tratados con dignidad sin importar nuestra apariencia. Suscríbete para más historias que demuestran que la verdadera riqueza está en el corazón, no en el banco. Y comenta, el respeto no se compra, se gana. Si tú también crees que la humildad es la mayor forma de grandeza, cuéntame, ¿qué habrías hecho en el lugar de José Manuel? ¿Habrías perdonado a Alejandro y Gerardo? ¿De qué ciudad y país nos estás viendo? Nos vemos en la próxima historia, donde volveremos a demostrar que la verdadera fuerza no está en humillar a otros, sino en elevarlos. Gracias por estar aquí, y recuerda, la riqueza más grande que puedes tener es un corazón generoso y una dignidad que nadie puede quitarte.